Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para contarles las buenas y las malas noticias. Hoy preponderan las buenas con ese acuerdo de paz en Gaza, luego lo abordaremos, pero nuestro compromiso es contarles lo que ocurre, opinar sobre lo que ocurre, marcar lo que ocurre y hacer todo eso con dos compromisos adicionales, el de la valentía en el tratamiento informativo y el del rigor. Entendemos que una cosa sin la otra no funcionan. Y dentro de un ambiente general en el que tiene que preponderar la libertad. Aquí no interesa que venga alguien a leernos los argumentos que le han dado en su partido o donde sea, pues meramente no, esto no. Aquí viene gente convencida de lo que viene a contar. Que luego a ustedes les guste más o menos, eso ya, pues ya veremos, ¿verdad? Pero aquí se viene a opinar en libertad sobre las cosas. Si no, pues hay muchas, en el mercado hay muchas telepedros, ¿verdad? Que, en fin, que acogerán a todos los que vienen de argumentario con las fichitas hechas de mil amores. Hoy empezamos hablando de energía y empezamos hablando con don Ignacio Martí, que ya me acompaña aquí, responsable de alianzas y acuerdos comerciales de Comunidad Solar. Decir que Comunidad Solar es nuestro partner energético y que, por cierto, en estos estudios donde él se encuentra ahora, pues nosotros ya estamos disfrutando de eso que él viene a contar, el autoconsumo remoto. Los resultados ya les anticipo que por lo menos en nuestro caso han sido increíbles y estamos teniendo unas facturas magníficas cercanas a los 0 euros o algunas de ellas en 0 euros, gracias a esta solución que hay que calificar de maravillosa. Ignacio, cuéntanos de forma simple, de forma sencilla, ¿en qué consiste este asunto del autoconsumo en remoto? ¿A quiénes va destinado? ¿Quiénes pueden apuntarse a él? Y, además de todo eso, ¿en qué momento se encuentra el proyecto en vuestra compañía? En primer lugar, muchas gracias por dedicarnos un espacio a contar lo que hacemos en Comunidad Solar. Es autoconsumo remoto. ¿Qué significa autoconsumo remoto? Es tener energía solar sin necesidad de tener ninguna placa en tu tejado. Si no tienes espacio porque vives en un piso o porque no te has puesto de acuerdo con la comunidad de vecinos, hay una solución. Y la solución es contratar tus placas, que tienes tus placas, pero a cientos de kilómetros en un parque comunitario con otras familias y empresas. Vosotros y que gestionamos nosotros. Hay mantenimiento, pagas una pequeña cuota irrisoria que son 1,5 € por panel y nosotros nos encargamos de todo el mantenimiento. Además, la energía que generan esas placas, las placas que son de su propiedad, se transporta directamente a los domicilios o a los locales comerciales o a los negocios y se traduce en la reducción de la factura de la luz que puede llegar hasta un 50-60%. ¿Cuántas familias podríamos decir que están disfrutando ya de esto del autoconsumo remoto? Mira, ya somos más de 3.000. Entre familias y empresas que están como Toro TV, que están disfrutando del autoconsumo remoto. Es algo que no se ha hecho hasta la fecha, que es totalmente disruptivo, es totalmente novedoso. Parece que sea mentira de lo bonito que es, pero es una realidad, ¿no? Date cuenta que el 80% de la población en España no tiene acceso a la energía solar porque no tiene espacio. No tiene tejado, no puede. No tiene tejado placas. y no puede ponerse placas solares. Entonces la energía solar hasta la fecha estaba al alcance de muy pocos. Era un producto de ahorro energético y limpio, totalmente exclusivo. Ahora ya no, ahora ya se ha democratizado el acceso a la energía solar gracias a este método, al autoconsumo remoto. Luego hay mucha gente frustrada porque quisiera, pero la comunidad de propietarios no quiere, ahí se vota, se pierde. En fin, esto ya lo tienen resuelto con vuestro autoconsumo remoto. Exacto, incluso si vives en un chalet o una casa grande, también hay ciertos problemas. Puede ser que el tejado no esté adaptado o puede ser que la inclinación no sea la correcta o la inversión es muy potente. Obviamente el ahorro es mayor después, pero meterte en obras, en instalaciones, una inversión mucho más potente que comprarse unas simples placas, 3 o 4 o 5 placas, y el mantenimiento lo hacemos nosotros y no necesitas hacer nada más. Me han contado que ahora hacéis una oferta especial para quienes quieran sumarse al proyecto. ¿Puedes contarnos detalles? Claro, ofrecemos un 5% de descuento por ser audiencia de Toro TV.
y es una ocasión única. De hecho, la tuvimos en septiembre y la verdad es que ha ido muy bien. La audiencia de Toro TV está respondiendo muy bien y hemos decidido prolongarlo un mes más, así que hay que aprovechar porque es una oportunidad única. Pues muchas gracias, Ignacio, por compartir esta experiencia, esta maravilla de experiencia, y por explicarnos de forma sencilla que todos podamos entender quiénes pueden acogerse a ella. Sobre todo, la ventaja la hemos entendido todos, pero que esto esté abierto a que el que quiera puede, pues eso es una maravilla. Si queréis comprobar por vosotros mismos qué os aportaría formar parte del autoconsumo remoto, pues lo tenéis muy fácil. Hay que contactar con estos señores de Comunidad Solar, lo podéis hacer en el teléfono que aparece ahí en pantalla, 980 28 12, o en su página web, que es comunidadsolartodojunto.es. Sencillísimo, y si hay alguna duda, pues el teléfono lo resuelve todo, ¿eh? Al final el elemento humano siempre salva de... Y lo tenemos y muy humano. La verdad es que nuestros asesores atienden de manera muy sencilla y muy agradable a todo el que quiera informarse, sin compromiso, obviamente. Ignacio Martí, un placer enorme tenerte en el programa. Muchas gracias por venir. Nosotros vamos a continuar el despliegue informativo porque, hombre, hoy hay una noticia de estas que gusta dar. Parece que el acuerdo de paz en Gaza es un hecho. Podrán decir que está muy tierno, que se puede romper mañana por la mañana. Es posible, pero anda que no ha cambiado la cosa, ha cambiado una barbaridad. ¿En qué ha cambiado la cosa? Pues en que lo han aceptado Hamás, el grupo terrorista Hamás, lo han aceptado el gobierno de Israel, y salvo algunas cosas que están flecos en alguna discusión, esa es la gente que se felicitaba del acuerdo. Hay imágenes tanto de palestinos en Gaza como de israelíes en Tel Aviv, da igual, pues todos se felicitan de la paz. ¿Qué significa el acuerdo? Pues lo voy a sintetizar lo más rápidamente posible. En primer lugar, se establece el alto el fuego. De hecho, el alto el fuego es la primera de las medidas que ya se ha podido disfrutar en el día de hoy, pero tiene un margen de 24 horas para ser de exigencia obligada. Hay un intercambio de rehenes de los que secuestraron los de Hamás, que irán a Israel. Son 48 los nombres. De ellos sabemos que hay 20 y tantos que ya no están con vida, pero serán puestos en manos de las autoridades israelíes entre el domingo y el lunes. A cambio de esta cesión de los rehenes secuestrados, Israel va a liberar de sus cárceles a 1.950 prisioneros palestinos, de los cuales hay 250 condenados a cadena perpetua. Aquí viene uno de los puntos débiles del acuerdo de paz, porque Israel no quiere bajo ningún concepto devolver a terroristas que participaron en los actos del 7 de octubre. Ya veremos si hay en esto, no acaba siendo un problema para... También se establece en los acuerdos de paz la retirada del ejército de Israel hacia lo que llaman una línea amarilla. La línea amarilla es una línea irregular que hace que los ejércitos de Israel retrocedan hasta la parte más próxima de la frontera de Israel. En algunos lugares esta franja amarilla, esta línea amarilla, tiene una anchura de 1,5 kilómetros, hay otros lugares en los que tiene hasta 6 y pico de kilómetros. Y lo más importante desde el punto de vista del bienestar de los gazatíes, que el acuerdo establece el inicio inmediato de la llegada de ayuda internacional, humanitaria, para que los gazatíes salgan de esta aciaga temporada en la que han perdido la vida más de 65.000 de sus habitantes, de los palestinos que viven en la franja de Gaza. Vamos a ver a continuación un resumen de la aceptación de Hamás de este acuerdo de paz. Lo de Israel se ha producido esta tarde, lo de Hamás un poco anteriormente. Este momento ya forma parte de la historia. Donald Trump recibe un papel de Marco Rubio en el que se confirma lo que llevaba días esperando. Vale, me acaban de dar... Sí, el secretario de Estado me acaba de dar una nota que dice que estamos muy cerca de llegar a un acuerdo en Oriente Medio. Y me van a necesitar bastante rápido.
así que contestaré un par de preguntas más. Minutos después, el propio presidente de los Estados Unidos lo anunciaba en su red social. Me enorgullece anunciar que Israel y Hamás han firmado la primera fase de nuestro plan de paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto y que Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primeros pasos para una paz fuerte y duradera. Y Hamás hacía lo propio a través de un comunicado. Hamás anuncia que se ha llegado a un acuerdo con respecto al final de la guerra en Gaza, la retirada de los ocupantes, la entrada de ayuda humanitaria y el intercambio de prisioneros. Como un gran día para Israel, calificaba el presidente de Israel la jornada y anunciaba que convocaba a su gobierno para aprobar el acuerdo y traer a los rehenes de vuelta a casa. Está previsto que Hamás comience a liberar a los rehenes vivos y muertos a partir de este sábado y será en las próximas horas cuando Israel también estipule la liberación de los gazatíes detenidos. Así recibían familiares de rehenes en Gaza la llamada de Donald Trump anunciando el principio del fin de la guerra. ¿Qué queréis decirle al presidente Trump? Una alegría desmedida también la vivida en la propia Franja de Gaza. Tras 2 años de guerra, celebraban así, a la luz de los móviles, la noticia. Idéntico júbilo en Israel. Además de la liberación de rehenes, esta primera fase también incluye la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Israel permitirá la llegada de 400 camiones cada día. Un acuerdo histórico entre Hamás e Israel que ha contado con el apoyo de los Estados Unidos, Egipto, Qatar y Turquía y con el que se comienza a ver el fin a uno de los peores conflictos en Oriente Próximo. Bueno, y hay que ser equilibrado, neutral, respetuoso con la verdad, honrado en definitiva, a la hora de atribuir los méritos de este acuerdo de paz. Y hay uno que se lleva la palma, es Donald Trump. Aunque la izquierda española no lo acepte, aunque no le citen, aunque algunos saquen pecho sobre el papel que ha jugado España, como este Álvarez, que en fin, que se ha pasado 7 pueblos con este, aunque algunos hayan tenido que cambiar de opinión en los últimos minutos cuando el acuerdo estaba ya casi firmado, como Yolanda Díaz decía que esto no es acuerdo ni es nada, esto es una basura y tal, ahora se lo ha tenido que comer con patatas y ahora, bueno, pues dentro de 2 días aparecerá como que lo que ha hecho Sumar ha sido impresionante en conseguir la paz en Gaza, no lo dudéis. El gobierno de Israel, Netanyahu, ha emitido un tuit en el que pues, simplemente lo que dice es que el agradecimiento a Trump por las gestiones tan complicadas que ha llevado a cabo le haría merecedor del Premio Nobel de la Paz, que se lo merece, dice Netanyahu. El Premio Nobel de la Paz se entrega mañana, yo no sé si la cosa habrá llegado a donde se entregan los premios Nobel de la Paz, a Oslo, o no, o si mañana, bueno, hay un ingrediente de actualidad, que es si le van a dar el Premio Nobel de la Paz a Donald Trump o no se lo van a dar. Nosotros vamos a hablar a continuación del Club de Amigos con doña Paula Cruzado, que ya me acompaña aquí. Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a ver, ¿por dónde empezamos? Antes de las citas, ayúdame a recordar a los espectadores cómo pueden ayudarnos. Si han llegado a la conclusión, que yo creo que es bastante obvia, de que compartimos ideas de un lado y de otro de la pantalla, si han llegado a la conclusión tal vez durante el verano o ahora con el otoño, de que solos va a ser muy lento y que mejor esto lo hace alguien como nosotros, que tenemos esa voluntad de ser la correa de transmisión de esas ideas compartidas. Entonces lo que queda es que nos echen una mano, que nos ayuden. ¿Cómo nos pueden ayudar? Pues es muy fácil, la verdad. Hay 2 opciones muy sencillas. Una es dándose de alta en el Club de Amigos y otras haciendo donaciones puntuales. Ambas 2, tanto las cuotas como las donaciones puntuales, desgravan. Es decir, la cuota, pues hay gente que dice, puede ayudar, pero no puedo hacer una recurrencia, pues a través de una donación puntual. Me comprometo a una recurrencia porque, bueno, pues porque mi economía me lo permite, pues a través de haciéndose socia. Las cuotas pueden ser de forma mensual, trimestral, semestral o anual. Tenemos todas las posibilidades. Luego, decir que si llegas a los 250 euros tienes una desgravación del 80%, es decir, te devuelven 200 euros. Sería una cuota de 50 euros al año. Del año que viene. Eso es, lo tienen que hacer a lo largo de este 2025. La venta de este año que se cerrará en mayo del año que viene. Correcto. En ese ejercicio, cuando lo formulas, alguien te certificará, vosotros certificáis, oye, esta persona entregó 250 euros, por lo tanto tiene derecho a deducirse de la renta, o si es empresa, del impuesto de sociedades, eso es. de un porcentaje de lo que
Correcto. decida aplicarnos a nosotros. En las empresas, el impuesto de sociedades es el 40% el primer año y a partir del segundo sucesivo, si mantenemos la cuota o superiores, el 50%. Y en las personas físicas es el 80%, es decir, te devuelven 200 euros. Solo pagarías una cuota anual de 50 euros, que son 4 euros al mes. Hay muchísimos socios o mucha gente que nos sigue, que está haciendo donaciones, que dice, ay, no sé cuánto me queda para llegar a esos 250 euros, o los socios la cuota, pues no sé si llego. Pues a lo largo del mes de octubre, noviembre, incluso diciembre, hasta el día 31 de diciembre, pueden pues organizar su economía para hacer esas donaciones de esos importes que faltan para llegar a los 250 euros y poder beneficiarse. Y ante la duda, pues ni lo duden. 91 616 2464 y ahí te dicen, pues te faltarían 50 euros para llegar al momento ese en el que te puedes deducir, ¿no? Eso es, correcto. Bueno, muy bien, entonces, queda que nos cuentes, Paula, qué elementos de actualidad o no de actualidad tenéis previstos para los próximos días o semanas. Pues ya comenzamos las actividades del club la próxima semana, arrancamos el día 15 de octubre y lo hacemos con una actividad que la verdad es que a nosotros nos hace mucha ilusión, que es Callejeando por Madrid. A la gente le encanta, lo hacemos con Javier Sardón. Callejeando por Madrid, sí, con Javier Sardón, vale. ¿Y a qué dedicáis los primeros...? Pues la primera visita va a ser a través de la Guerra Civil, porque Madrid fue escenario de algunos de los episodios más decisivos de la Guerra Civil, y es una ruta guiada de 2 horas en los que visitaremos lugares donde la historia dejó huella, invitando a descubrir cómo la contienda transformó la ciudad y la vida de sus habitantes. Muy interesante. A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Y por la tarde comienza el ciclo de Fernando Paz. Como excepción será un miércoles, aunque luego serán los jueves. Hablaremos sobre la historia de Occidente, no puede entenderse sin el cristianismo. El historiador Fernando Paz te invita a hacer un recorrido único a través del cristianismo y la historia. Un ciclo de 10 sesiones para descubrir los orígenes de la fe, la figura de Jesús de Nazaret, la Iglesia en el Imperio Romano, las cruzadas, la Reforma... y los grandes desafíos de la modernidad. Esto, Paula, siempre es a las 7 de la tarde, lo cual plantea una duda para todos aquellos que a las 7 de la tarde están trabajando, no viven en Madrid y están pensando, hombre, a mí me gustaría escuchar lo que dice Fernando Paz sobre el cristianismo en la historia, pero... hay una ventaja que tienes que contar. Se puede hacer a través de forma presencial o a través de forma online. La forma online, decir a la gente que es muy sencilla, se registran igual y nosotros le mandamos un enlace que lo único que tienen que hacer es pinchar y disfrutar. Es en directo, no es que diga diferido, que lo pueda ver la gente en otro horario, no, es a las 7 también, pero en sus casas. Hay gente que, como dices tú, Horcajo no vive en Madrid o dentro de Madrid no se puede desplazar o los desplazamientos entre el trabajo y su casa no le da tiempo a llegar, pues bueno, que no se preocupe, que a través de ese enlace lo puede enferma o que no puede estar cuidando a alguien, no tienen excusa para perderse las actividades del club. Bueno, y ahora dedicado específicamente a la gente que vive en Barcelona. Eso es, sí, volvemos a Barcelona y en esta ocasión es por la hispanidad, por la celebración de la hispanidad, que la hispanidad no es solo historia, es identidad, es orgullo, es futuro compartido, y el 16 de octubre, el jueves, a las 7:30 de la tarde, estaremos con 4 grandes voces, como es José Javier Esparza, es don Julio Ariza, es Marcelo Gullo y Fernando Paz, que te invitan a una cita con la historia viva, una oportunidad de mirar hacia el futuro con la fuerza de nuestras raíces. Al finalizar, de hecho, tendremos un cóctel exclusivo para brindar juntos por la hispanidad. Sabemos que es el domingo 12, pero bueno, nosotros lo celebramos unos días después, el 16 de octubre en Barcelona. Es importantísimo, Xavier, Horcajo, que nos llamen porque son plazas muy limitadas, es un aforo muy reducido en el que necesitamos, pues eso, que reserven ya sus plazas y que no te quedes fuera. Queda sí, poco tiempo. Es el jueves de la semana que viene. Los que vivís en Barcelona, los que vais a estar el 16 por Barcelona, os podéis apuntar porque serán visiones de lo que es la hispanidad, de lo que ha sido y de lo que esperemos continúe siendo en el futuro, ¿no? Que tenemos que seguir defendiendo. Bueno, doña Paula, ¿algo más?
Pues nada, recordar que el martes 28 también, que contamos contigo en el Club de Amigos, en el caso sí, el día Pujol. 28. Bueno, pues 11 años llevamos esperando ese juicio de los Pujol y estaremos contigo para, bueno, pues analizarlo, ver en qué ha consistido, si nos ha defraudado, si no nos ha defraudado. De lo que hay por detrás. Correcto, y ahí están viendo en sus pantallas un código QR que es el canal de WhatsApp del Club de Amigos, que ha sido muy solicitado por mucha gente de, ay, que es que os queremos seguir, ay, es que el correo electrónico no me da tiempo a leerlo, ay, es que, bueno, pues por ese canal estamos informando de todas las actividades, de todo lo que lleva a cabo el Club de Amigos, de las desgrabaciones, absolutamente de todo. Así que lo único que tienen que hacer es hacer una foto y darle a un cartelito que pone canal y unirse. Pues pinchan 2 veces y ahí estamos nosotros. Muchas gracias, Paula. Gracias a ti siempre. Bueno, vamos a seguir con nuestro recorrido informativo. Ya sabéis que yo estoy un poco obsesionado con esto. Me da la sensación de que tenemos la oportunidad de cambiar algo muy importante para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos. España no puede continuar con el desmadre que tenemos con la droga. Esto de la droga es muy, muy peligroso. Cambiará nuestra sociedad si no hacemos nada y hay que hacerlo ya. Hay que convencer a los señores de los partidos políticos que este también es un asunto en el que tienen que trabajar. Tienen que trabajar, tienen que hacer cambios. Las sentencias del tema de la droga me parece que necesitan una revisión. Los medios que se entregan para combatir la droga a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, necesitan una revisión. Quizás haya que crear unos juzgados especializados en el tráfico de droga. Quizás haya que cambiar pues el tratamiento que reciben los detenidos. Tenemos la sensación todos de que entran y salen de los juzgados o de la cárcel, entran y salen. Y aquí siguen, porque este es un entorno que se ha vuelto cómodo para ellos. Además tienen una juventud un poco desmoralizada, que visto que esto da mucha tela, pues resulta que han decidido que para qué voy a buscar trabajo, que es muy complicado, igual no encuentro, bajo fardos de las lanchas de goma o monto una plantación en un huerto que tiene mi abuela en el pueblo y con eso me gano la vida más que requete bien. Hay que decir además que esto de la droga lleva mucho vicio inducido y muchos delitos conexos. Algunos de ellos tienen que ver con el tráfico de personas, otros tienen que ver con la violencia pura y dura, los ajustes de cuentas, los vuelcos, el cómo se roban la droga los unos a los otros. Esto ha llegado a un punto en el que es irrespirable. Y hay que tomar cartas en el asunto para que esto se contenga y se reduzca. Es posible, las dos cosas son posibles, pero claro, esto no podemos seguir llamándole a un delito de tú traes 10 toneladas de coca a España, te detienen y te juzgan por un delito contra la salud. Pero bueno, ¿esto qué es? Jauja. Por eso tenemos organizaciones criminales de todos los países. Es como si fuera las Naciones Unidas, la Asamblea de Naciones Unidas en su fase de droga. Bueno, yo modestamente lo que puedo hacer es traeros imágenes ciertas, indubitadas, de lo que pasa en España con este asunto, para que ustedes las vayan viendo y acreditando que es verdad, que esto está por todas partes. Hoy nos vamos a Palma de Mallorca, la preciosa ciudad. Allí han sido detenidos 4 individuos porque regentaban un centro cannábico, que es un sitio donde pueden ir algunos que se tienen que acreditar a comprar cannabis. Pero ellos lo que hacían ahí era vender cocaína, vender marihuana. Es decir, pues como nadie controla, pues vamos aquí y seguro que alguno tenía expectativas de conseguir bastante dinero gracias a este método. Hoy han caído desarticulados, pero claro, pues mañana están tratando de montar esto en otro municipio y porque es muy lucrativo. Y ese es el gran banderín de enganche de todos los que trabajan en asuntos de la droga, que es que da mucho beneficio a quien está en ello. Y un beneficio así, pues prefieren correr el riesgo a ser detenidos porque la pena no es lo suficientemente dura. Tan simple de contar como eso. Bueno, y contarles que hay 7 regiones españolas, 7 autonomías concernidas por un anuncio de la EMET que vaticina lluvias torrenciales de carácter peligroso. Valencia, Murcia, Baleares, bueno, desde Tarragona hasta Almería, todos estamos
pues concernidos. Hay algunos lugares de esta mancha que ven evolucionar, pues que sobre todo en Murcia, que es donde más se señalan precipitaciones importantes en la zona del Mar Menor y de Mazarrón. También no se descartan que pues, las lluvias torrenciales pues, pudieran ser sumamente fuertes en algunos puntos de Valencia o de las Baleares, y hasta cuánto podrían ser esas precipitaciones. Pues hay quien cree que podrían ser de hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora, que es mucho llover, o 180 litros en 12 horas, que también es mucho llover. Ayer tengo que decir que ya en buena parte de los lugares que hemos mencionado ya llovía con intensidad, y que la preocupación, pues después de lo que pasó en Valencia, es de todos los afectados del frente ese del Levante español, donde ha ido a parar la dana llamada Alice. Bueno, pues me queda contaros que el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha hecho hoy un llamado bastante claro, en el que ha dicho: hasta que no tengan ustedes estabilidad, ya saben ustedes que ayer Red Eléctrica Española, Redella se llama ahora, los responsables de la alta tensión, del circular de la electricidad de un lugar a otro, acudieron a la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia para decir: oiga, que podíamos estar, hay indicios que dicen que podíamos tener otro apagón, vamos a darnos prisa con las medidas urgentes, porque es que tenemos miedo de que volvernos a encontrar en esa situación. Claro, si el propietario de las redes de alta tensión dice eso, pues los demás tenemos que ser coherentes con eso que ha dicho. Y hoy lo ha sido Antonio Garamendi, el de la COE, que dice que, hombre, para evitar colapsar eléctricamente un día más, irnos a negro, como suele decirse, lo que hay que hacer es abogar por las nucleares como instrumento de estabilidad del sistema. Eso es lo que dice Garamendi. Que necesitamos la energía nuclear. Es decir, la energía nuclear en estos momentos Europa la considera una energía verde, y sin embargo parece que el año 27 ahí está firmado un acuerdo para que se cierren todas las centrales, y eso nos generaría un problema real de gestión eléctrica de una energía que es verde, que en el resto de Europa se están construyendo centrales, y que realmente yo creo que en España es necesaria, y que yo creo que hay que tener la valentía desde el punto de vista político, bueno, pues para asumir que en estos momentos hay que tenerlas. De hecho, uno de los grandes dramas o problemas que hemos tenido es la decisión que tomó Alemania del cierre de las nucleares, el 45% del mix. Bueno, y hoy en el Parlamento Europeo se votaban las dos mociones de censura contra la presidenta de la Comunidad, Ursula von der Leyen. Las dos han fracasado, las dos no han conseguido su propósito, que era echar a la von der Leyen. Y la von der Leyen ha emitido un tuit en el que, bueno, expresa supongo que su alegría. Agradezco profundamente el fuerte apoyo recibido. Hoy la Comisión seguirá colaborando estrechamente con el Parlamento Europeo para afrontar los retos de Europa y juntos obtener resultados para todos los ciudadanos europeos, unidos por nuestra gente, nuestros valores y nuestro futuro. Ya. Reflexiones sobre la agenda verde y cómo arruinaron la industria del automóvil europea no veo ninguna. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta abriremos nuestra mesa de análisis político. Bueno, son las 8:02 jóvenes minutos, momento en el que abrimos nuestra mesa de análisis político. Les presento de entrada a uno de nuestros invitados, don Manuel Batalla. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Que ocupa un cargo relevante en Acción Liberal. Sí, estoy en la Junta Directiva y bueno, ahí dando una batalla cultural por la ciudad de la libertad, de la unidad de España y sobre todo ir un poco en contra también del socialismo que estamos teniendo un poquito. Un poco va a resultar que no es suficiente. Claro. Bueno, ¿usted es aficionado al cine? Bueno, un poquito. Un poquito. Yo no sé si a esto llamarle
encuentros en la tercera fase, porque no me acuerdo. Recuerdo la música, que era muy machacona, Sí, pero no me acuerdo muy bien del argumento, los que habían visto una nave del espacio y tal, algo de eso, no me tome muy en serio. No sé cómo llamarle a esto, sinceramente. A lo mejor tendría que buscar más dentro del cine, el cine de burla, cine de insulto. Resulta que una de las personas más relevantes de la Fiscalía que dirige el tipo este, Álvaro García Ortiz, se llama Pilar Rodríguez. Y resulta que hoy, mira tú por dónde, y vinculado al caso Begoña Gómez, han descubierto que en la agenda de doña Pilar Rodríguez aparecía que tenía una cita con Begoña Gómez en pleno estallido del caso que la tiene imputadísima, pentaimputada la tiene, ¿verdad?, por el juez Juan Carlos Peinado, por presuntos delitos de todo tipo. Luego, si quieren, les hago el rosario, la retahíla de delitos. Pero ¿qué pintaba esta mujer, Begoña Gómez, la señora de Pedro Sánchez, en el despacho de la fiscal provincial de Madrid? Pues una cosa ya se la digo yo, sin haber estado allí, que tiene más mérito. Quejarse del juez Peinado, guiar la actuación de la Fiscalía en el caso que la afecta, ¿no? Esto es un fiscal prêt-à-porter. O sea, yo necesito que me hagas un trabajo fino, necesito que te conviertas en abogada o abogado, el fiscal que designes para el caso mío, porque yo, pues claro, ya tengo contratado a Camacho ya hará su trabajo, pero necesito más, y me lo vas a dar tú, porque ¿de quién es la Fiscalía? ¿De quién depende? Pues del que está en la Moncloa, del inquilino de la Moncloa, pues eso, y se está viendo, esto se está viendo que de verdad aumenta el esperpento. O sea, que es lo que, cómo es posible que ahora resulta que una subordinada del fiscal general del Estado estén reuniéndose con una acusada por varias causas. O sea, no, es algo que yo no consigo entender en absoluto, la verdad. Cada vez esto está manchando más la Fiscalía, pero vamos, de arriba a abajo, pero es que de verdad también un poquito de decoro podrían tener. Pero es muy didáctico, porque nos enseña a los españoles quiénes son, cómo actúan y por qué no podemos fiarnos nunca de ellos. Claro, es que no te puedes fiar de ellos. O sea, la apariencia de independencia es un cuento mal contado. Pues sí. O sea, lo que tendrían que hacer, y ya es hora de que el fiscal general del Estado deje de depender jerárquicamente de la Moncloa, que sea un organismo todavía aún más independiente, que lo elijan los fiscales o como se quiera, pero que no lo pueda elegir el presidente del gobierno, porque es que, claro, no solamente por Pedro Sánchez, por otros que puedan venir, que también pueden tomar medidas parecidas, porque aquí, claro, cuando uno abre el camino, vamos a ver lo que podemos encontrarnos. Y yo creo que en aras a la independencia de la Fiscalía General del Estado habría que buscar otros sistemas. No sé cuál, pero otros que garantizasen que la Fiscalía sea un organismo aún más independiente. Sí, sí. Y yo que el instructor, entiendo que el instructor ande escaso de gasolina después de lo que lleva ese hombre Peinado a cuestas, ¿no? De todo el trajín que ha tenido, de lo que han llegado a insultar, esto eran bulos, este juez que está para allá, que no sé qué. Bueno, lo entiendo perfectamente, pero yo estaría llamando a Pilar Rodríguez, la fiscal Pilar Rodríguez, a declarar en la causa de Begoña para que esclarezca quién pacta esa reunión. También, o sea, es que ¿Qué se habló en esa reunión? ¿Y quién tomó la decisión de que tuviera el fiscal que tiene en la causa? Si fue Pilar Rodríguez, pues este es el momento. Ahí viene el problema, que es que ahora resulta que ¿qué pasa? Que ahora también ya está manchado ahí el procedimiento, o sea, de haber viciado, porque claro, es que esto no es algo que yo creo que esté en ningún procedimiento judicial. El tema de ahora resulta que un acusado se puede reunir con la número 2, o creo que es la número 2 de la Fiscalía General,
para ver cómo abordar su causa. No, perdona. Oye, esto, vale, si esto se aplica a todos los ciudadanos españoles, encantado. Que todos los que tengan, que todos vayan allí a la Fiscalía a ver cómo se puede organizar su causa. No, perdón, joder, que hay que ser serio. Y aparte que, como se suele decir, la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Y que presentarse en la Fiscalía tampoco es algo muy estético. Hasta ahí lo dejamos, o sea, pero... No, todavía no. Todavía no, porque este es el momento de pedir a la Asociación de Fiscales Independientes que actúe en tribunales contra Pilar Rodríguez. Porque o ponemos a los funcionarios frente a sus contradicciones o tendremos una administración pública de mierda. Porque son ellos los que tienen que defender la pureza del linaje. Aquí la pureza del linaje es, oye, no quiero fiscales comprometidos políticamente con el poder. ¿No os dais cuenta, queridos fiscales, que el Ministerio Público tiene esa única y exclusiva presunción? Tiene que ser independiente. ¿Cómo se va a entrevistar la fiscal jefa provincial con una señora que está imputada por 5 delitos en un juzgado de Madrid? Eso lo tenéis que denunciar, lo digo siempre, con el hermano del músico. Oye, ¿qué pasa con los de la agencia tributaria? ¿No vais a admitir jamás que se le hizo un capote regalándole la ciudadanía fiscal portuguesa? Pues ¿dónde están los probos funcionarios en este país? Pues no sé, o sea, yo espero que haya funcionarios que en algún momento, pues oye, denuncien esta situación, porque es que, vamos a ver, en el fondo, vamos a ver, yo soy un fiscal, que estoy instruyendo una causa que le puede afectar a Begoña Gómez. Vamos a poner... Yo he sido elegido fiscal, a lo mejor o sorteo o tal, y ahora resulta que se me está cuestionando mi trabajo, tanto si es positivo para Begoña Gómez como si es negativo, y claro, puedo yo decir, levantar la mano y decir, oye, que aquí esto no me parece que sea correcto porque nos está manchando a todos. O sea, claro. Porque claro, ahora resulta que yo no presento tal prueba, no cumplo tal procedimiento, no sé qué o tal, y ya parece ser que ha sido por una instrucción que me ha venido dada. O sea, no es... Vamos a ver, que los fiscales, yo entiendo que todos hacen correctamente su trabajo. Lo que pasa es que este tipo de noticias les cae como una losa a su credibilidad y es una pena, porque claro, ya... Bueno, pues que se la defienda, la virtud se la tiene que defender uno. Sí, o sea, se lo tienen que defender y espero que salgan algunos, por lo menos a decir, oye, que yo hago bien mi trabajo, no que otros no lo hagan, pues bueno, oye... pero al menos que haya gente que, como bien dices, que salgan a defender su trabajo, a defender su independencia y a ir en contra de todos estos comportamientos, si no, como se suele decir, el que calla otorga también. Sin duda. O sea, bueno, sigamos con Begoña, porque Begoña mintió, mejor dicho, sus abogados mintieron por ella. Cabe entender que los abogados no van a decir algo que no le hayan preguntado. ¿Y a qué me refiero? Bueno, me refiero a que sus abogados dijeron que ella no había cobrado nunca del máster, nunca nada, era una cosa que hacía ella como las chicas de la Cruz Roja, gratis et amore. Hoy, pues resulta que, así que han mirado la contabilidad de los másters, etcétera, etcétera, han visto que cobró, y no poco, cobraba por curso más de 9.000 euros. De lo que daba de clases, tampoco daba muchas, 22 en concreto, un año que he estado mirando yo, pero también cobraba por dirigir, por ser la codirectora del máster. Incluso la llevaron a algún tribunal, que es un tribunal sería absolutamente fraudulento, porque ¿con qué peso académico ha ido esta mujer a componer o a ilustrar un tribunal? No se comprende. Pero ella también ha cobrado por eso. Vamos a verlo a continuación. Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno, mintió ante el juez. Ella negó haber cobrado de la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense, pero lo cierto es que sí lo hizo. El diario El Debate ha tenido acceso a los documentos oficiales de la propia universidad, en los que se demuestra que Begoña Gómez percibió diferentes cantidades de dinero desde que comenzó su relación con la Universidad Complutense de Madrid, allá por 2012. En 2020 se creó, no sin una reunión previa con el rector en la Moncloa, su propia cátedra de transformación social competitiva y el máster asociado, todo por y para ella, pese a no tener título académico. Y es que a través de ese máster
máster, que se impartía desde su propia cátedra, fue por el que sí recibió dinero, por ejercer de codirectora y docente. Durante el primer curso, de 2020 a 2021, la mujer del presidente recibió 3.080 euros por impartir 22 horas de clases, a 170 euros la hora, 2.300 euros por codirigirlo y 140 euros más por ser miembro de un tribunal. Estos pagos se repiten en un segundo curso, el de 2021 a 2022. Cobró 3.640 euros por impartir 26 horas de docencia. Por codirigir el máster recibió 4.352 euros y por participar en otro tribunal 140 euros. En resumen, por 2 cursos, Begoña Gómez se embolsó más de 13.000 euros por impartir el máster que daba sentido a la cátedra y por la que ahora se sentará en el banquillo. Y hay más, el curso siguiente no se impartió el máster, pero recordemos que la esposa del presidente firmó 2 facturas por valor de 40.000 euros de dinero público de la Complutense para una plataforma que luego registró a su nombre. La Universidad Complutense reclamará a Begoña Gómez los más de 100.000 euros que, según afirman, se perdieron por la presunta apropiación indebida del software de la cátedra. O sea, que cobró. Sí, cobró y según dice la noticia también mintiendo al juez. Y bueno, y es que yo la pregunta que me hago es una persona que no tiene formación académica, ¿qué hace dirigiendo un tribunal? ¿Qué capacitación tiene para dirigir un tribunal de fin de máster? ¿Y quién la invita a formar parte de ese tribunal? ¿Y quién le invita? O sea, yo me parece que en esto, y me fastidia bastante también porque fui alumno de la Complutense, me fastidia que es que se vea afectado el prestigio también de la Complutense, porque claro, a ver quién ha estado detrás de todo esto, porque vale, que pueda ser la mujer del presidente. Imputado al tal Goyachi, al rector. Claro, o sea, sí, es que no me extraña. Y al final, pues bueno, al final la gente que vale, pues claro, no tiene estas prebendas, porque claro, das 22 clases sin tener la formación adecuada, porque para ser profesor en la universidad, que menos que ser licenciado, aconsejable y esperable ser doctor, pero bueno, y luego además dirigiendo el máster, que bueno, lo puedes dirigir a lo mejor o codirigir porque eres una personalidad muy relevante que puedes atraer financiación para él, pero no te metas mucho más. No te metas a decir ahora yo soy también, voy a dar clases, que puedes dar a lo mejor una charla, pero y luego meterte aún más diciendo que eres miembro de un tribunal, pues bueno, no. Y también puedes hacer otra cosa. Donar lo que cobras por hacer lo que haces y no metértelo en el bolsillo. Bueno, donarlo, pero claro, es que si no, ¿para qué va a trabajar? La gente pensará que no trabajo gratis, o sea, para... Ya, sí, te entiendo. O sea que... Por cierto, permíteme que haga un paréntesis porque un alto mando de Hamas, me dicen que se llama Al-Haya, pero no pronunciamos el palestino muy adecuadamente, se ha felicitado de que por fin ha llegado el fin de la guerra a Gaza. Lo cual es una buena noticia, la buena noticia del día, y por ahora pues que hay que dejar pasar un tiempo, hay que ser prudente, sí, lo entiendo, pero hombre, eso está muy bien. Bueno, y hoy la otra noticia del día, la otra noticia es un no parar, es un pozo pestilente que si levantas la tapa, te invade, te corroe como un ácido. Son las relaciones con mujeres de Ábalos y el gran chambelán, el muñidor de todo esto, que era el tal Koldo. Hemos empezado el día muy mal porque hemos averiguado que Koldo García se gastó 8.000 euros en los vicios privados de su jefe, del jefe como le llaman, de Ábalos. 8.000 euros en 12 encuentros y en 8 lugares distintos, que es mucho trasegar por la vida, pero bueno, oye, bien. Pero es que ya saben ustedes, algunos dirán que lo que apareció el otro día del AUCO pues tampoco es para tanto. Bueno, hicimos una lectura del informe, 300 y pico páginas, pero se nos escapó un dato, los anexos. Claro, había un montón de información que estaban en los anexos y esa información pues de un tenor apabullante. Si a partir de su conocimiento estamos todos como pollos sin cabeza buscando por aquí y por allá y han aparecido muchas cosas,
Vamos a tratar de ordenarlas para que ustedes sepan pues qué hay de nuevo en todo lo aparecido. De nuevo, lo voy a decir como lo dirían ellos. Yo no utilizo ese lenguaje nunca, ya me conocéis. Pero hay pagos a putas. Puedo decirlo porque ellos dicen, ¿cuántas putas llevamos? Por ejemplo. Bueno, se confirma que la trama pagaba con dinero negro, con fajos de billetes, juergazas que se merendaba el primo Ábalos. Por ejemplo, buena parte de ese billetamen que le llegaba a Ábalos iba con notas del partido, y en alguno de esos pagos le ponían, oye, perdona por la tardanza, perdona por el pagador al que recibe el dinero. Sería que esto a lo mejor era pues un monumento para compensarle, porque alguien piensa en el partido que para lo que vales cobras poco, ¿no? Una especie de paga extraordinaria o de pagas extraordinarias. Bueno, lo más relevante, lo más llamativo, hay innumerabilísimas citas con putas y reseñas de sus pagos en efectivos. Normalmente, pues se trata de dinero que pagaba Koldo por el jefe. El jefe era el que se beneficiaba a estas señoritas de compañía, o como queráis llamarlas, y hay conversaciones verdaderamente ofensivas. Ofensivas para cualquier mujer que no esté cegada y vote al socialismo como si no hubiera un final. Hay una que se llama Michelle, y Michelle tiene una conversación con Koldo que es alucinante. Dice, oye, entonces ¿cuántos vamos? ¿Vamos 2 o vamos 3? Bueno, pues no, venir 2, tal, no sé qué. Hay conversaciones porque además es que, además de pagarles por servicios, resulta que este era un tío rumboso con el dinero que no era suyo. Y las invitaba a cosas, a lugares, y les regalaba cosas. Por ejemplo, le dice Koldo a su mujer, oye, necesito pulseras para la puta. Y le dice la mujer, ¿pero la puta número 1? Porque se conoce que había varias putas y no las clasificábamos bien. Hay discusiones con Jessica, por ejemplo, muy lamentables. Oye, ¿a ti los pendientes cómo los quieres? ¿De oro rosa o de oro no sé qué? Dice, no, a mí los doraditos, pero me gustan, pero para los vestidos, yo diamantes si acaso, ¿no? Bueno, le pide Koldo a su mujer, cómprame unos pendientes. Vale, si los tengo que tener para tal día porque es un regalo que le piensa hacer el jefe a tal. Dice, bueno, y entonces cuando los tenga, ¿a dónde los envío? Hombre, gran problema. Propone ella, la mujer de Koldo, que tampoco es que sea, que tiene menos luces que un barco de contrabando, pero dice la señora, ¿los puedo mandar al ministerio? Que sería una idea alucinante. Bueno, y hay notas muy sospechosas. Por ejemplo, esta señora, la mujer de Koldo, escribe a menudo, esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con mucho disimulo. Hay que hacerlo para encubrir, porque claro, esto quedaríamos fatal si se conociera, ¿no? O sea que ella tenía una obsesión por el disimulo. Contado esto, que es bastante zafio, doy la bienvenida a doña Marina Álvarez. ¿Qué tal? Hola, Xavier. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Qué gusto verte sentada de ese lado de la mesa. Bueno, no sé si pedirte opinión sobre este tema. Medítalo. De momento le voy a pedir a tu contertulio, a Manuel Batalla, que atienda este tema de las putas. Yo de verdad, a mí me parece un tanto dantesco el tema, o sea, es que de verdad esto parece de película, pero de película cutre, o sea, casi, vamos a decir, y con todos los respetos, de torrente o pornográfica, o sea, aquí te doy esto a la mujer 1, a la mujer 2, a la mujer 3, que estos pendientes no... Joder, pero, y es que encima ya el detalle ya ha sido la guinda mejor, es, te lo puedo enviar al ministerio, pero vamos, toda una discreción, ¿eh? Esto hecho en un partido que siempre ha mantenido que va en contra de la prostitución. Yo digo, de verdad... Y que son feministas, claro, que son feministas, socialistas. Pero por favor... que digo yo que es que si vas en contra de la prostitución no estés dedicándote a hacer una agenda entera de mujeres que se dedican a esta profesión.
O sea, yo no sé, parece todo muy contradictorio. Con unos comentarios que uno pues, que le cuesta entender que haga alguien vinculado cercano a la política. No, pero esto, dame 1.000 euros para la brasileña esta que no tiene ni que comer. ¿De qué estamos hablando, Marina? Sí, absolutamente. Qué inhumanidad, ¿no? Pues sí, al final yo me sumo a todo lo que comentaba nuestro compañero, ¿no? Al final es zafio, sobre todo pues es hipócrita viniendo de un gobierno que siempre se ha autoproclamado como feminista, en contra de la prostitución, pero bueno, yo creo que al final esto es anecdótico, ¿no? Al final, bueno, pues lo que queremos saber todos los españoles, más allá de los regalos que se le hacía a la Jessica, a la Ainhoa o a quien fuera de turno, es saber de dónde viene todo este dinero, todos estos sobresueldos, estos sobres, y que al final el partido pues se deje de excusas, de decir que era todo legal y que reconozca pues todas estas informaciones que estamos viendo, ¿no? Y que iremos conociendo, esperemos, según vaya avanzando la bueno, todo esto va a quedar, ya no tiene mucho sentido lo que pretendía el instructor, que era mantenerlo en una pieza aislada, en una pieza independiente, que solo se pudiera ver en la Secretaría del Supremo, a la que no tuvieran acceso más que las partes únicamente, como que para preservar la identidad de algunas de las que aparecen referidas en estas conversaciones. Me parece que ya es tarde, porque ya está por todas partes los comentarios, así es que por eso se lo contamos. Y cambiamos de asunto aquí, porque esto es, como tú decías, zafio, sórdido, repelente, repugnante, en fin, no tengo más adjetivos. Vamos a hacer una pausa de publicidad. Bueno, yo quería dejar de hablar de este asunto, pero es que la actualidad tampoco me deja mucho. La que está en entredicho ahora es Pilar Alegría. Pilar Alegría porque han empezado a comprobar si de verdad lo que pasó en el parador de Teruel, si es que pasó algo, pues tuvo que ver con esta propensión a lo sexual que tiene Ábalos y esta cosa de... En fin, tal. Ella nos tenía dicho que no, que ya estuvo allí, que no vio nada, que no hubo fiesta, que nada de nada de nada. Y bueno, pues ya se ha instalado la duda. Tanto se ha instalado la duda que me cuentan que en el PSOE aragonés hay verdadero pavor a que esto le acabe costando la cabeza a Pilar Alegría, porque en Teruel pasaron cosas. Temor en el PSOE aragonés. El informe de la UCO sobre el escándalo del parador de Teruel es inminente. Será una información clave para comprobar si la entonces delegada del Gobierno de Aragón y ahora ministra y líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría, mintió o no sobre lo que pasó allí esa noche. Su versión queda en entredicho porque tras conocerse que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, organizó en el parador una fiesta con prostitutas, drogas y dejó la habitación destrozada, Pilar Alegría pasó de esto... Vamos, solo faltaría que yo le tengo que explicar dónde pasó la noche, dejó de pasar. A reconocer que sí durmió en el parador. Me fui a dormir a mi habitación. Los agentes de la UCO están acotando todos los movimientos de esa noche, del 15 al 16 de septiembre de 2020, y también los días posteriores. Podrán aportar pruebas documentales al respecto, que delatarán o no a la actual portavoz del Gobierno, que hace 5 meses afirmaba con rotundidad no tener conocimiento de ningún tipo de fiesta. Jamás he tenido constancia de que hubiese ninguna fiesta. Jamás he tenido constancia de que allí se produjese lo que yo he podido leer y escuchar de distintos políticos y en distintos medios de comunicación sobre una fiesta, incluso con prostitutas, drogas y un largo etcétera. Jamás. Distintas fuentes aseguran que existe una comunicación entre el parador y la delegación del Gobierno de Aragón, en la que se aborda lo sucedido durante esa madrugada y que Alegría lo habría puesto en conocimiento del entonces presidente de Paradores, Óscar López. Un hecho que podría explicar cómo a los pocos meses ambos ascendieron políticamente, convirtiéndose ella en ministra y él en director del gabinete de Pedro Sánchez, ascensos que coinciden con la caída en picado de Ábalos. El escándalo del parador sigue pesando sobre Pilar Alegría. Según sondeos internos, podría perder hasta 6 representantes y 5,5 puntos en las elecciones autonómicas de 2026, mientras el presidente aragonés Jorge Azcón consolida su ventaja y la Chunta Aragonesista e Izquierda Unida se beneficiarían del trasvase de votos.
Aquí hay una perversidad oculta que habrá que demostrar, pero parece que el que miente a conveniencia recibe premio y es ascendido, lo cual es el dislate de cualquier argumento moral en cualquier organización pública, ya no digo política. En la política pasan cosas, ¿verdad? Pero esto, ¿qué me dices? ¿Que esta señora fue premiada por su silencio y el otro también por lo suyo y están ahora los dos sentados en el Consejo de Ministros? Pues sí, o sea, eso es lo que la meritocracia del marca PSOE. Te callas, asciendes, ya está, o sea, aquí no ha pasado nada, habrás escuchado mucho ruido en la habitación de al lado y ya está, pero tú te callas y así asciendes, o sea, porque es lo que Esto fue en plena pandemia, ¿eh? Sí, 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 o sea, es que encima es encima todavía peor. O sea, cuando al resto de los españoles nos obligaron a quedarnos en casa, ellos difundiendo, bueno, allí estando con mujeres de estas y además viviendo bien, o sea, es decir, demostrando tener unas dosis altísimas de solidaridad con el resto de los españoles, una empatía máxima con la situación que estábamos viviendo el resto de los españoles, y estos son lo que tenemos, gente que miente, gente que guarda silencio y todo para agradar al líder supremo que tenemos gobernando en España, el señor Pedro Sánchez. O sea, esto es así, es lo que nos han... Marina. Bueno, a Pilar Alegría la seguimos aquí todos los martes en ruedas de prensa y sabemos que es una mujer que acata perfectamente las órdenes de arriba, que se empolla el argumentario efectivamente y que no tiene principios de ningún tipo, ¿no? Que ella lee las anotaciones que le ponen desde Moncloa y que siga adelante con ese discurso. Es especialmente sangrante porque esto ocurrió durante la pandemia y porque había varias mujeres implicadas. Ella ha incurrido, como nos decía nuestra compañera, en muchas contradicciones. Yo recuerdo en el Senado que llegó a decir incluso, pero ¿cómo no se va a saber esto si en Teruel con lo cotillas que son? Esto, vamos, bueno, esto se tenía que haber comentado. Y fíjate, voy a aventurar una información que no la tengo contrastada, pero me la puedo imaginar. En la pandemia los hoteles estaban cerrados, ¿estamos de acuerdo o no? Habría un gobernante, una gobernanta, un vigilante y poco más, con las mascarillas y alejados y con los biombos aquellos, ¿os acordáis de aquellas cosas transparentes? Las mamparas y tal. Bueno, y de repente alguien llama y dice, oye, que va a venir el ministro Ábalos con la delegada del gobierno y el séquito y tal, hay que preparar 10 habitaciones. Entonces alguien tiene que coger, empezar a llamar al que hace la cama, al que limpia tal, porque, claro, no sé cuándo, no recuerdo la fecha, pero si llevaban pues 2 semanas las habitaciones sin la limpieza adecuada, pues hay que ponerlas a tono. Y habrá que poner algún camarero o camarera para que atienda, pues si quieren tomar algo, y a lo mejor habrá que poner a alguien en la cocina. Claro, todo esto es un revuelo atómico. Bueno, y luego hay, otra vez, una vez más, hay sindicatos. Ahora están a punto de hacer huelga en paradores, porque no están de acuerdo con la tal. Bien. ¿Estos sindicatos qué pasa? Que si el que manda es del PSOE y va allí y destruye o causa daños, ¿no lo van a hacer público? Pero bueno, ¿esto qué es? No bueno, hasta ahora lo que tenemos, Xavier, y lo que habían publicado los medios son testimonios de testigos, ¿no? Pero es que además la UCO ahora, en esa pieza separada que está investigando, tendría le habrían llegado informaciones de pagos de hasta 500 euros por el desplazamiento de personas ajenas, que desde la delegación o desde el gabinete de Pilar Alegría pues se reían, se mofaban porque les parecía poco dinero, ¿no? Pero ya es un avance, aparte de esa llamada de la que nos informaba nuestra compañera, del Gobierno de Aragón a la delegación que representaba en ese momento Alegría, que desmontaría todo ese discurso que ella se ha empeñado en defender. Sí, la puede poner en un brete. Bueno, ya verá. Y ya verá por haber dicho lo que a lo mejor no debió decir. La UCO. Tengo que hablarles de la UCO en varios aspectos. Por un lado, porque han constatado el trasiego de sobres del PSOE para con Koldo y para con Ábalos y para los dos en comandita. De hecho, hay comunicaciones entre ellos en las que se dicen: ya tengo lo de Ferraz, casi como el que anuncia cuando te vea te doy tu parte, ¿no? ¿Qué más? Pues que en la UCO están cansados ya de que se manosee su trabajo, de que se malinterprete, de que se les ponga en cuestión. Me refiero a lo que dijo Pedro Sánchez en la sesión de control de ayer, miércoles, que no, es que aquí no dice nada de financiación ilegal.
Bueno, tampoco ese era el propósito del informe que hizo la UCO. Y en la UCO hay un cierto cabreo. Los cabreos de la UCO lo malo que tienen, o lo bueno que tienen para nosotros, es que acaban despertando un interés por las cosas más excluyente, podríamos decir, ¿no? O sea que van a venir páginas de gloria, en pocas palabras. Y novedades, pues mira, a lo mejor es una de las primeras entregas de este sentir en la UCO, ¿no? Ferraz entregó a Koldo dinero de la Caja B, dinero opaco, dinero pues, de procedencia, si no ilegal, dudosa, muy dudosa, un día después de que Sánchez ganara las elecciones de 2019. Quiere decirse que el mecanismo de alimentación del gordo Koldo se puso en marcha, pues así que Sánchez llegó a la Moncloa tras las elecciones de 2019. Por ejemplo, Celia es una chica que se va a hacer famosa, se apellida Rodríguez. Si no queréis familiaridades, yo no quiero ninguna, Celia Rodríguez. Esta es la que se encargaba de los pagos, la que hacía, supuestamente, los sobres con la ventanilla transparente. Hoy hacía alguien una broma. Era esta chica nueva que se encarga de organización, que es catalana, pelo rizado, rubia. Bueno, pues esta chica decía, fíjate si el PSOE es un partido transparente, que hasta la hora de los pagos en metálico usamos unos sobres con una ventanilla transparente. ¡Ja, ja! ¡Qué gracia ha tenido! Bueno, pues nada, chicos, seguiremos riéndonos, pero llegará un momento en el que os vais a reír más bien poco, ya lo veréis. Vamos con el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. ¿Qué pasa con él? Hombre, pues que ha dicho ya al Supremo que le tiene que juzgar, que a lo mejor le echa a la calle, que a lo mejor le condena, o no, ya veremos, pero la cuestión es que le ha dicho que él quiere sentarse a la misma altura que los magistrados que le van a juzgar. Dice, pero ¿cómo? Sí, no puedo estar por debajo, soy el fiscal general del Estado. Sabemos ya que irá al juicio ataviado con la toga, los medallones, las puñetas, por si alguien no lo sabe, esas cosas que tiene en la manga, esa especie de, ¿cómo se podría llamar a eso, Marina? Encaje. Sí, encaje. Por ejemplo. Encaje. Pues esos son la toga y las puñetas, que es el símbolo de lo judicial. Y están valorando en el Supremo qué hacemos cuando esto empiece. Y parece que la conclusión es permitirle que se siente entre los magistrados que le juzgan y cuando le empiecen a preguntar cosas, hacerle sentar en donde se sientan los imputados que pasan por el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es es un asunto donde no me gustaría ir nunca imputado ni verlo desde cerca. Techos de 6 metros, mal iluminado, unos tafetanes allí que ahogan la voz del que no tenga un vozarrón, que no vaya al Supremo porque no se le va a escuchar. Yo la verdad, a mí me parece un poco mal que el fiscal general del Estado, por muy fiscal general del Estado, por muchas puñetas y togas y demás medallones que lleve, en el fondo es un ciudadano como el resto y por tanto debía de ser juzgado con los mismos criterios que el resto de ciudadanos. Es decir, si tiene que estar en el banquillo de los acusados, pues oye, tiene que estar en el banquillo de los acusados. Le guste o no le guste, quede mal, quede bien, pero perdone, usted sí presuntamente ha cometido un delito, usted tendrá que asumir las consecuencias. Y es más, si usted quiere defender la imagen de la Fiscalía General del Estado, una de dos, tiene dos opciones. Una, o dimita, que no lo va a hacer. Dos, vaya con su traje normal, no con la toga, siéntese en el banquillo de los acusados y sea juzgado como si fuera un ciudadano más. Pero que es la única forma, estas dos, de que la Fiscalía no se vea manchada, no ponerte al mismo nivel que los magistrados, porque entonces podríamos decir, manchando a los magistrados que no tienen nada que ver, que lo único que están allí es para juzgar al fiscal general del Estado. O sea, a mí no me parece bien esto de que le hagan un trato de favor, porque hay que defender la igualdad. No, yo creo que la institución ya está manchada y ya no se puede manchar más, ¿no? Al final, pues es que todo lo que haga el fiscal del Estado a partir de ahora, pues al final lo que ha demostrado es eso, ¿no? Que es una situación inédita. Yo creo que darle privilegios a una persona que se ha demostrado que ha borrado mensajes, que ha perseguido a un ciudadano en una causa política, pues es que me parece, tremendo. Sí. Bueno, él verá.
aún mayor será el descrédito de la institución que representa. Se acude ahí a ser juzgado Álvaro García Ortiz como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que no es poca la diferencia. Por cierto, ¿se acuerdan de un Cerdán? Yo me acuerdo vivamente de esta imagen, un Cerdán repanchingado en su butacón de diputado, mirando el informe de la UCO sobre él. Pues ese día le hicieron neto, el finiquito, y le metieron en unos cuantos sobres, 2 por lo menos, lo que le debían aparecer en el PSOE, o sea que hasta en ese día cobró lo que le quedaba, algún remanente que debía tener por ahí oculto. Este también, imitando al secretario de organización anterior, Ábalos, también era un prenda de cuidado, un prenda que recibía y no se cansaba de recibir. Lo vemos. Todos recordarán este momento. Santos Cerdán el pasado 12 de junio leyendo desde su escaño el informe de la UCO que contenía indicios contundentes sobre su presunta implicación en la red de cobro de mordidas. Ese mismo día, Cerdán dejó todos sus cargos en el PSOE y el partido le abonó un total de 833 euros. Este pago, que se desglosó en 2 transferencias de 393 y 490 euros, fue la única vez en la que Cerdán recibió 2 abonos en un solo día. Una transferencia relevante si tenemos en cuenta que el informe de la UCO no dejó espacio a dudas. Situaba a Cerdán como persona clave en una red que cobraba mordidas a cambio de adjudicaciones de obra pública. Además, los últimos meses de Cerdán en el cargo coincidieron con algunos de los ingresos más cuantiosos. Por ejemplo, en febrero de este año, Cerdán recibió vía transferencia 2.500 euros emitidos en 3 días distintos. Cantidades que, de haberlas abonado en un solo pago, habrían levantado sospechas en la agencia tributaria. Pero lo cierto es que el historial de Cerdán en el PSOE ha estado marcado por los pagos en efectivo. Entre 2017 y 2025, el PSOE le abonó en efectivo más de 30.500 euros a través de 84 pagos diferentes. Un procedimiento que llegó a su fin en noviembre de 2024, cuando el PSOE comenzó a realizar todos los pagos a Cerdán mediante transferencia bancaria. En total, entre pagos en efectivo y transferencias bancarias, el Supremo cree que el PSOE pudo haber abonado a Cerdán casi 120.000 euros desde 2014. El que fuera número 3 de Sánchez lleva en prisión desde el pasado mes de junio y ahora ha pedido al Supremo que celebre una vista para rebatir la decisión del magistrado de mantenerle en prisión provisional y acordar de forma inmediata su puesta en libertad. Además, algo llamativo es que su defensa ha pedido al alto tribunal que suspenda las declaraciones de Ábalos y Koldo fijadas para la semana que viene. Según el magistrado, le coinciden con otros señalamientos fijados en otras sedes judiciales. Don Manuel, así es que la cosa está bien trabada, ¿no? Sí, está bien, o sea, de verdad, Cerdán de verdad, no me extraña que quisiera tanto al PSOE con tanto dinero que ha recibido de él, pero bueno, también es otro de aquí del juego digamos este jueguecito de gente que de dudosa honradez en esto, pero bueno. A ver lo que también sale en la investigación judicial, pero que diga que me saquen ahora de prisión, bueno, eso espero que esté también bien justificado, porque claro... Bueno, yo por tengo que reconocer cierto respeto, porque el hombre está en la cárcel, y los otros ninguno, sí. Y los otros ninguno, que en este país, doña Marina. Sí, no, a mí me ha llamado la atención también este pago de última hora, esta especie de finiquito que le han hecho a Santos Cerdán, el día que fue, pues supongo que la gran pesadilla de su carrera política, ¿no? El día que tuvo que abandonar el Congreso cuando se conoció ese informe de la UCO. Lo cierto es que estos pagos en efectivo, pues al final lo que nos transmiten a todos es que tratan de ocultar algo, ¿no? Hoy mismamente al ministro de Transformación Digital, a Óscar López, le preguntaban también que se había recibido pagos en efectivo y eludía contestar a la pregunta. Entonces yo creo que aquí el PSOE tiene mucho que justificar, ¿no? ¿Por qué si con la salida del anterior secretario de Organización se paró esa vía de pagar, luego se volvió a hacer con Santos Cerdán? ¿Por qué hasta el último momento mantuvieron todos esos pagos? Creo que hay mucho que saber y desde luego mucha investigación todavía que nos lo aclare. Bueno, pues nos vamos a ir a Andalucía. Ayer Juanma Moreno cesaba a la consejera de Sanidad como responsable de este escándalo de que hay pruebas de cáncer de mama que tardaban y que no llegaban a las señoras que estaban pendientes de recibir el resultado de los análisis, las pruebas, como quieran llamarle.
Esto parece que puede llegar incluso a poner en peligro la mayoría absoluta de la que ahora dispone Juanma Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía, porque mientras eso sucede, mientras el propio Juanma Moreno Bonilla hoy tenía que salir a la palestra pública a decir habrá más cambios, o sea, esto no queda aquí, habrá más cambios en la sanidad, habrá más renovación del equipo, lo que sea, pues mientras eso pasa, Vox parece que va en ascenso en las encuestas que por ahora se conocen del resultante electoral andaluz. Crece el nerviosismo en el PP ante el auge de Vox y la posibilidad de perder la mayoría absoluta en Andalucía. Las elecciones andaluzas están previstas para junio de 2026 y el auge de los de Abascal en las encuestas está empezando a preocupar a los populares, que ya no tienen asegurada la mayoría absoluta que consiguió Juanma Moreno en 2022. A ello se suma la polémica del cribado de cáncer de mama en Andalucía, que ha conllevado la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández. El PSOE se ha agarrado como un clavo ardiendo a esta polémica para criticar al presidente andaluz e intentar salvar a su candidata María Jesús Montero. Pero antes de esta polémica, el ascenso de Vox ya era una amenaza para el PP. Y aunque los populares no se dan por vencidos y afirman que aún hay mucha gestión de la Junta por delante, la realidad es que crece la preocupación ante la fuga de votos hacia Vox. Los de Abascal, mientras tanto, suben en las encuestas, y no solo en Andalucía, también en Valencia. Algunas encuestas sitúan a la formación como segunda fuerza política en provincias como Almería y Huelva, algo que de confirmarse desplazaría al PSOE a la tercera fuerza política. El gran riesgo para el PP es que aunque el partido gane en votos, termine necesitando negociar apoyos si pierde la mayoría. Y en Andalucía, concretamente, las relaciones entre PP y Vox no pasan por su mejor momento. Los de Abascal han sido contundentes ante la polémica de los cribados de cáncer de mama. Incluso han denunciado el abandono total y absoluto de la sanidad andaluza por parte de los populares. En cualquier caso, de confirmarse los sondeos, podríamos asistir al fin de la mayoría absoluta de los populares en Andalucía y a una mayor representación de Vox en la comunidad. Marina Álvarez. Bueno, a mí no me parecería tanto drama que Juanma Moreno perdiera la mayoría absoluta. Creo que sería una nueva oportunidad de entendimiento con Vox, que probablemente pues, pudiera beneficiar a muchos andaluces y que no supondría tanto problema, ¿no? Al final, pues esa insistencia por parte de Vox en criticar al PP con este asunto, que a mí por otra parte me parece pues, que se ha sacado un poco de contexto, ¿no? Que se ha sacado precisamente para tapar ese otro tema de las pulseras que ha afectado tanto a la ministra, pues bueno, que al final es cierta escenificación de ruptura entre Vox y el PP, pero que todos sabemos que al final se van a acabar entendiendo. A mí sí me gustaría felicitar a Juanma Moreno, ¿no? No entiendo por qué el Partido Popular fuerza una dimisión en un caso sensible como es este, ¿no? Hay 2.000 mujeres afectadas, todavía queda por concretar hasta qué punto pudo afectar en esos diagnósticos de cáncer, porque en estos casos sí, por ejemplo en el caso de Valencia no se forzó esa dimisión, ¿no? Con más de 200 muertos encima de la mesa. Creo que el PP nunca fue tan contundente en ese caso, no dio las explicaciones pertinentes y desde luego pues desde aquí felicitar a Juanma Moreno por forzar ese cese, y no sé si tendrá que venir alguno más después. Manuel. Bueno, yo entiendo perfectamente que, bueno, primero hay que confirmar las encuestas, pero si en el supuesto de que se confirmaran, vamos a decir una cosa, es que es normal que el Partido Popular pierda la mayoría en Andalucía, básicamente por muchas razones. Uno, el tema migratorio, que preocupa mucho allí. Otro, y que circula mucho por redes, el cambio ese de los olivos por los paneles solares, que eso también preocupa, la influencia de las políticas europeas que están dañando también el campo andaluz, y bueno, y la gente de Andalucía pues ve claramente que oye, que aquí es necesario un cambio, o no un cambio, sino también presionar de otra forma. Y se junta con esto del problema del cribado, que ha sido de verdad desastroso, porque realmente no es un tema demasiado sensible, donde, pues oye, una mujer que esté esperando un diagnóstico de un tema tan importante tenga que esperar tanto tiempo, aunque luego resulta que sea negativo, pero también genera mucha ansiedad, pues claro, son un conjunto de cosas que suman que el PP, que hacen
que el PP reste, o sea, la suma de todo esto hace que el PP le reste la credibilidad y le pueda restar una mayoría absoluta. También habría que confirmar, porque yo también, las encuestas también eso es lo que tiene gobernar, te saltan problemas, se te queman los montes, te pasa esto por dejadez y claro, y luego hay que dar la cara. Polémica sobre el aborto en la Asamblea de Madrid. Hoy Ayuso se ha despachado a gusto, que no piense hacer listados de médicos abortistas que tienen perfecto derecho y que desde luego no cuenten con esos listados en Madrid. No voy a obligar a un médico en la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y su libertad. Y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca. Cada año se abortan en España a 106.000 personas. 106.000. En 10 años, desde que ustedes llegaron a la política en España, se ha abortado en España a 1 millón. ¿Le parece poco? ¿Quieren más? ¿Lo multiplicamos? A mí me parece un fracaso como sociedad. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. La respuesta por tuit de Pedro Sánchez. Vamos a verla a continuación. Dice don Pedro, ¿esta era la libertad que prometía Ayuso? Volver a los viajes clandestinos a Londres. Es que es una marcianada la respuesta, tremendo. Al clasismo y al señalamiento, volver 50 años atrás. No lo vamos a permitir. El gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y sí, hace falta, llegaremos hasta la Constitución, o mejor dicho, el mejor dicho lo he añadido yo, hasta el Constitucional, que ahí está el primo que lo lava todo y le da esplendor. Marina. Bueno, este es un debate interesado que ha sacado ahora Pedro Sánchez, igual que ha sacado Gaza, igual que, según dicen algunas informaciones, sacará a Franco, pero desde luego yo creo que más allá de eso, también me gustaría destacar pues, la falta de coherencia o la falta de unidad que hay con el tema del aborto dentro del Partido Popular, ¿no? Isabel Díaz Ayuso es una mujer que hace años era partidaria de que las mujeres pudieran abortar a partir de los 16 y que ahora bueno, pues salga con esto. Ahora llama a personas que está bien que haya dado ese giro. Yo lo aplaudo por su valentía, como siempre que la usa Ayuso. Tú también, ¿no, Manuel? Sí, o sea, como no, o sea, de verdad ha estado bien el enfrentamiento y quiero tematizar una única cosa. Hace años la gente no iba a la mili para no matar a gente y se llamaba objetores de conciencia. En el aborto pido que se aplique lo mismo, es lo único. Como menos, ¿no? Como menos. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso lo dejamos aquí, con mi agradecimiento a mis invitados por su presencia y sobre todo por sus opiniones y a ustedes por su interés y su atención hacia este programa. Eso sí, para ustedes hay premio porque a la vuelta de publicidad empezamos doña Marina y yo el día en 30 minutos. El día en 30 minutos, el acuerdo de paz para Gaza es un hecho. La primera consecuencia del acuerdo al que han llegado Israel y Hamás con la mediación de diferentes países y sobre todo con el patrocinio de Trump es que se produzca un alto el fuego de carácter inmediato, lo cual quiere decir parar la guerra. No habrá más víctimas palestinas si esto prospera. El alto el fuego es, como digo, ya algo que está en las calles de Gaza. Va a haber un intercambio de rehenes israelíes por presos palestinos. Va a haber una retirada de las tropas de Israel a una línea prevista y previa a su salida definitiva de territorio palestino. Y lo que es muy importante, desde ya los gazatíes accederán a la ayuda humanitaria. Si es que, a pesar de las cautelas, el acuerdo navega. Y aquí en España el Gobierno no ha tenido más remedio que aceptar y que celebrar ese plan de paz de Trump, que lo que deja en evidencia es la insignificancia internacional tanto de España como de Europa. Ha habido algunos, eso sí, que les ha costado tragarse su orgullo. Es el caso del titular de Exteriores, de José Manuel Álvarez, que hoy decía que España ha tenido un papel fundamental en este proceso de paz. La contradicción, eso sí, la encarna hoy Yolanda Díaz, de decir hace unas horas, hace unos
unos días que esto era una farsa, que era una imposición por parte de Estados Unidos, hoy asegura que ese plan de Trump es un primer paso para la paz en Gaza. Que el fuego alcanzado, efectivamente, es el primer paso para terminar con la mayor atrocidad cometida en el siglo XXI. Pero creo que ahora toca un proceso de paz que sea real y justo, y en el que el propio pueblo palestino sea quien decide su futuro. El acuerdo de paz entre Israel y Hamás dejó una imagen imborrable que ha dado mucho que hablar y que evidencia la importancia de todo esto dentro incluso de la administración de Estados Unidos. En mitad de una comparecencia de prensa del presidente Donald Trump, su secretario de Estado, Marco Rubio, le interrumpe brevemente ante la expectación de los medios de comunicación presentes. Primero, Rubio le hace entrega de un papel, luego se acerca y le susurra al oído, le traslada un mensaje. Trump lo caza al vuelo, mira el papel y le cuenta a la audiencia, a los periodistas que estaban allí: creo, me dice el secretario de Estado, que estamos a punto de alcanzar un acuerdo en Oriente Medio y que me necesitará muy pronto. Bueno, pues el papel de Trump es algo que solo le niegan en estos momentos la izquierda española y de algunos muy pocos lugares más. Un día antes del anuncio del Nobel de la Paz de este año, Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, propone a Donald Trump, en este tuit que están viendo ustedes, denle el premio Nobel de la Paz a Donald Trump, que se lo merece. No sabemos qué pasará mañana, que es el día clave, el día en el que se concederán los Nobel de la Paz. Y así como van a ver, celebraban en Gaza ese primer acuerdo, esa primera fase del acuerdo que está planteado por Donald Trump entre Israel y Hamás. La noticia era esperada, de forma desesperada, por los gazatíes, que ven muy cerca el final de su pesadilla a raíz de esa intensa y dura ofensiva militar. Segundos después del anuncio de Trump y mientras varias familias de los rehenes expresaban su euforia, muchos expresaban esas ganas, ese ansia que tienen por ver a sus familiares y que probablemente se produzca el próximo lunes. Desde el 7 de octubre de 2023, estas personas, estos israelíes, llevan 700 días sin ver a sus familiares cautivos. Y el plan de Trump acerca la paz en Oriente Medio, pero deja varias cuestiones en el aire que podrían complicar una solución duradera. En primer lugar, el canje entre prisioneros palestinos y rehenes. 48 cautivos israelíes volverán previsiblemente el lunes a casa a cambio de 2.000 presos palestinos. Sobre ellos el gobierno israelí ya pone condiciones. No va a liberar, dice, a ningún terrorista que haya participado en los atentados del 7 de octubre, ni tampoco a líderes como Baruti, destacado miembro del movimiento Fatah. ¿Y qué pasa después? Un gobierno administrará la Franja de Gaza de forma temporal, supervisado por una junta de paz integrada por Donald Trump y por el expremier británico Tony Blair. Esto último ha sido ya radicalmente rechazado por Hamás, que no tendría ningún rol en el gobierno gazatí. Bueno, y en paralelo a las negociaciones, Macron acoge hoy en París una reunión de países árabes y europeos para analizar el día después. La cita, a la que han acudido, entre otros, José Manuel Álvarez, busca concretar una solución a favor de los dos estados en línea a lo aprobado en la Asamblea de la ONU. A la cita estaba previsto que acudiera Marco Rubio, que finalmente se ha ausentado. Desde Israel han dicho que esa iniciativa es innecesaria y perjudicial y un intento, dicen, de Macron de desviar la atención de sus problemas internos. Aseguran además que la presencia de gobiernos como el nuestro, abiertamente hostil a Israel, dicen ellos, es especialmente indignante. Hoy hemos dado un enorme paso en la pacificación de Oriente Medio y el mérito, en eso hay que ser serios, hay que ser honestos, el mérito es de Donald Trump. Aunque le duela a Pedro Sánchez, aunque le duela a la izquierda española y a 3 o 4 recalcitrantes más que hay por ahí, con todas las cautelas de algo difícil porque aún está muy tierno, el contenido del acuerdo de paz empieza a conocerse. ¿Qué consecuencias trae? En el corto plazo, casi el inmediato, el alto el fuego, el parar la guerra, que ya es muy importante. En segundo lugar, un acuerdo para la entrega de los 48 israelíes secuestrados en manos de Hamás desde hace 2 años.
Eso debe tener lugar a más tardar el lunes, domingo o lunes, dicen. Como contrapartida, Israel liberará a 1.950 presos palestinos, de ellos 250 han sido condenados a cadena perpetua. Y aquí puede haber un punto de discordia, porque los israelíes no tienen previsto liberar a ningún terrorista que participase en la matanza del 7 de octubre. El acuerdo también establece que el ejército de Israel se retire en una primera fase tras una línea amarilla que está en el borde de Gaza con la frontera de Israel, previo a una retirada completa del suelo palestino que está firmada en los acuerdos. Y por último, los acuerdos establecen, y esto es muy importante, la entrada inmediata de ayuda humanitaria de la que disfrutarán los gazatíes en horas. Hoy el gobierno de Israel ha dado su visto bueno al acuerdo y también jamás lo saludaba, extrañamente, ¿verdad? Pero ¿cómo le ha sentado a la izquierda española? Pues lo más llamativo es el giro que ha dado Yolanda Díaz, que hace 4 días decía que esto era una basura, que no era un acuerdo, que no servía para nada, y hoy ya dice que es el primer paso para detener, eso sí, la mayor atrocidad del siglo. Luego tenemos al vanidoso Álvarez, que después de abandonar cualquier indicio de neutralidad en este conflicto, hoy se felicita del acuerdo y se felicita del papel que ha tenido España en ese acuerdo y en la pacificación de la zona. Al final, el único que muestra cierto signo de neutralidad obligada ha sido, cómo no, Su Majestad el Rey, que hablaba hoy de esperanza y de cautela. Y aquí en España hoy hemos conocido una noticia que podría dar un giro importante en el caso de Begoña Gómez. La mujer del presidente pudo haberse reunido con la fiscal jefe de Madrid, con Pilar Rodríguez, al poco de que saltaran las primeras informaciones que después propiciaron la apertura de una causa judicial. Rodríguez es la fiscal de referencia de Álvaro García Ortiz en Madrid y ustedes recordarán, estuvo investigada por participar en la revelación de secretos del novio de Ayuso. En uno de los registros, precisamente de este caso, la UCO encontró en su agenda un POSIT del que se puede inferir que comió con Begoña en un restaurante en marzo de 2024, un mes antes de que el juez empezara la investigación. En apenas 24 horas, cuando esta investigación se abrió, cuando la abrió el juez Peinado, la Fiscalía Provincial de Madrid presentó un recurso de apelación para solicitar la revocación de ese auto de imputación. Bueno, y la Audiencia de Madrid, y eso también es noticia en el día de hoy, ha revocado la última decisión del juez Peinado sobre abrir una pieza separada en lo relativo al delito de malversación. Considera este tribunal que esta decisión podría desligarse, este último delito, el de malversación, del delito de tráfico de influencias. Por eso estima parcialmente algunos de los recursos impulsados por la Fiscalía, por Gómez y por la defensa de Álvarez. Esto lo que va a provocar es que el procedimiento del Tribunal del Jurado para esa causa, para la de malversación, quede sin efecto y deba ser ahora replanteada por el magistrado. La defensa de Begoña Gómez dijo en el tribunal del juez Peinado que ella no había cobrado dinero alguno del máster, que actuaba gratis et amore, y al parecer nos mintió al juez también, porque según publica hoy El Debate, cobraba por dar clase, cobraba por codirigir los máster, incluso cobró algo de dinero por aparecer en determinados tribunales académicos. Begoña percibió dinero por su labor docente y como codirectora del máster que impartía su propia cátedra, lo cual también es bastante extraño. ¿Cuánto dinero? Pues en total algo así como 13.000 euros. En un año en concreto, el 19 y 2020, sus emolumentos ascendieron en la vía de la Complutense a 9.575 euros. Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, mintió ante el juez. Ella negó haber cobrado de la cátedra que dirigía en la Universidad Complutense, pero lo cierto es que sí lo hizo. El diario El Debate ha tenido acceso a los documentos oficiales de la propia universidad, en los que se demuestra que Begoña Gómez percibió diferentes cantidades de dinero desde que comenzó su relación con la Universidad Complutense de Madrid, allá por 2012. En 2020 se creó, no sin una reunión previa con el rector en la Moncloa,
Moncloa su propia cátedra de transformación social competitiva y el máster asociado, todo por y para ella, pese a no tener título académico. Y es que a través de ese máster, que se impartía desde su propia cátedra, fue por el que sí recibió dinero, por ejercer de codirectora y docente. Durante el primer curso, de 2020 a 2021, la mujer del presidente recibió 3.080 euros por impartir 22 horas de clases. A 170 euros la hora, 2.300 euros por codirigirlo y 140 euros más por ser miembro de un tribunal. Estos pagos se repiten en un segundo curso, el de 2021 a 2022. Cobró 3.640 euros por impartir 26 horas de docencia. Por codirigir el máster recibió 4.352 euros y por participar en otro tribunal 140 euros. En resumen, por 2 cursos Begoña Gómez se embolsó más de 13.000 euros por impartir el máster que daba sentido a la cátedra y por la que ahora se sentará en el banquillo. Y hay más, el curso siguiente no se impartió el máster. Pero recordemos que la esposa del presidente firmó 2 facturas por valor de 40.000 euros de dinero público de la Complutense para una plataforma que luego registró a su nombre. La Universidad Complutense reclamará a Begoña Gómez los más de 100.000 euros que, según afirman, se perdieron por la presunta apropiación indebida del software de la cátedra. Y crece el miedo en el PSOE aragonés sobre las indagaciones de la UCO de lo ocurrido en la noche del 15 al 16 de septiembre de 2020. Aquella noche, ustedes lo recordarán, Ábalos mantuvo una fiesta con varias chicas de compañía y causó serios destrozos en la habitación de paradores. Bueno, Pilar Alegría negó en varias ocasiones conocer y haber estado esa noche para después reconocer que sí que había estado junto al ministro cuando era delegada del Gobierno allí en Aragón. El miedo cunde en el PSOE aragonés, puesto que temen que salga a la luz una llamada del Gobierno aragonés, del Gobierno maño, a delegación del Gobierno, informándole de lo sucedido. Temor en el PSOE aragonés. El informe de la UCO sobre el escándalo del parador de Teruel es inminente. Será una información clave para comprobar si la entonces delegada del Gobierno de Aragón y ahora ministra y líder del PSOE aragonés, Pilar Alegría, mintió o no sobre lo que pasó allí esa noche. Su versión queda en entredicho porque tras conocerse que el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, organizó en el parador una fiesta con prostitutas, drogas y dejó la habitación destrozada, Pilar Alegría pasó de esto... Vamos, solo faltaría que yo le tengo que explicar dónde pasó la noche o dejó de pasar. A reconocer que sí durmió en el parador. Me fui a dormir a mi habitación. Los agentes de la UCO están acotando todos los movimientos de esa noche, del 15 al 16 de septiembre de 2020, y también los días posteriores. Podrán aportar pruebas documentales al respecto, que delatarán o no al actual portavoz del Gobierno, que hace 5 meses afirmaba con rotundidad no tener conocimiento de ningún tipo de fiesta. Jamás he tenido constancia de que hubiese ninguna fiesta. Jamás he tenido constancia de que allí se produjese lo que yo he podido leer y escuchar de distintos políticos y en distintos medios de comunicación sobre una fiesta, incluso con prostitutas, drogas y un largo etcétera. Jamás. Distintas fuentes aseguran que existe una comunicación entre el parador y la delegación del Gobierno de Aragón, en la que se aborda lo sucedido durante esa madrugada y que Alegría lo habría puesto en conocimiento del entonces presidente de Paradores, Óscar López. Un hecho que podría explicar cómo a los pocos meses ambos ascendieron políticamente, convirtiéndose ella en ministra y él en director del gabinete de Pedro Sánchez, ascensos que coinciden con la caída en picado de Ábalos. El escándalo del parador sigue pesando sobre Pilar Alegría. Según sondeos internos, podría perder hasta 6 representantes y 5,5 puntos en las elecciones autonómicas de 2026, mientras el presidente aragonés Jorge Azcón consolida su ventaja y la Chunta Aragonesista e Izquierda Unida se beneficiarían del trasvase de votos. Hoy se han conocido los anexos del informe de la UCO sobre Ábalos, su relación con Koldo, etcétera, etcétera. Y la verdad es que lo que conocemos hoy es obsceno, abyecto, pero hay que contarlo. Le decía Koldo a su señora, necesito pulseras para la puta, y la señora de Koldo le decía, ¿para la puta número 1? Bueno, pues entonces habría bastantes, ¿no? Eso es lo que cabe colegir. Conversaciones que demuestran la voracidad incesante de Ábalos y de las mujeres que giraban en su entorno.
eran mujeres muchas y caras, porque hay comunicaciones en las que se discute cuántas van a ir al festejo con Ábalos. Koldo le dice a una ciudadana llamada Michelle: espera, que dice José que vayan las 2, o si acaso las 3. Esto es lo que se va a concentrar por orden del instructor del caso en el Supremo, en una pieza separada que se ha dispuesto, a la que van a tener acceso restringido las partes, pero de la cual se conocen ya elementos que mejor hubiera sido no conocer. Bueno, el aborto, eje central de la sesión en la Asamblea de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha hecho una defensa como nunca se le había conocido, porque ella hubo tiempos en los que la idea del aborto, en fin, la llegó incluso a defender. Hoy no era el caso. Hoy ha sido una contundente defensora contra el aborto en sí y defensora de los que no quieren producir ese aborto en la sanidad pública. No voy a obligar a un médico en la Comunidad de Madrid a actuar contra su conciencia y su libertad. Y no voy a hacer una lista negra de médicos nunca. Cada año se abortan en España a 106.000 personas. 106.000. En 10 años, desde que ustedes llegaron a la política en España, se ha abortado en España a 1 millón. ¿Le parece poco? ¿Quieren más? ¿Lo multiplicamos? A mí me parece un fracaso como sociedad. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. Bueno, ha habido polémica después de estas palabras de Isabel Díaz Ayuso, tanto que el propio líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha visto en la obligación de emitir un comunicado para zanjar este asunto. Feijóo en ese comunicado se muestra, por una parte, partidario de garantizar el aborto conforme a la ley, lo que parece una clara enmienda a Isabel Díaz Ayuso, pero a su vez critica el empeño de Sánchez, dice, en resucitar un debate que ya está superado por los españoles. El Popular cree que el verdadero problema de España es la falta de políticas que fomenten la natalidad y la conciliación, y denuncia al presidente del Gobierno por, dice, utilizar a las mujeres. Bueno, y la EMET, aviso rojo para Murcia y para Alicante. Murcia, zonas afectadas, específicamente el Mar Menor y sus aledaños, y Mazarrón, donde ya lleva lloviendo bastante por culpa de esta dana llamada Alice. Sí, también en Alicante, desde las 10 de la mañana de este jueves han recibido esa famosa llamada que se popularizó durante la dana, ese mensaje de IES Alert, alertándoles de que a partir de mañana va a haber lluvias torrenciales. Lo que se recomienda a las personas que viven en el sur de Alicante, de esta provincia, es que eviten desplazamientos, que no crucen zonas inundables y que respeten los cortes de tráfico. Mañana vamos a estar muy pendientes de contarles la última hora de esta dana Alice. Y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos, especialmente a los que la pasen con miedo en esas zonas que les hemos contado por culpa de las lluvias torrenciales. Estaremos pendientes. Estaremos pendientes y les dejamos con Sandro Meco. Hasta mañana.